Buenas tardes, hermanitos. Buenas noches. Dios les bendiga grande, poderosamente, hermanitos. Continuamos con el libro del Evangelio de Lucas. Acompáñame, capítulo 9. Vamos a refrescar, hermanito, clase anterior que estuvimos observando con mi hermano Agustín. Veíamos cómo Jesús sana a este muchacho endemoniado del versículo 37 al 43. Entonces vamos a estar considerando verso a verso para refrescar un poco la clase y luego continuar con mi hermano Agustín con lo que nos trae para el día de hoy. Dice la palabra, verso 37, capítulo 9 de Lucas. Al día siguiente, después que bajaron del monte, una gran multitud se dio al encuentro de Jesús. Sabemos que Jesús viene de la transfiguración, está bajando del monte donde se había transfigurado delante de Pedro, Jacobo y de Juan, y que se había aparecido allí Moisés y Elías, y sabemos que duraron largo tiempo allí en este monte. Y bueno, al día siguiente, como dice la palabra, descendieron y una gran multitud salió al encuentro de Jesús. Vamos a ver qué quiere la multitud. Versículo 38. Un hombre de la multitud le exclamó: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, el único que tengo. Un espíritu maligno sigue apoderándose de él, haciéndole gritar, le causa tales convulsiones que le echa espuma por la boca, lo sacuda violentamente y casi nunca lo deja en paz. Entonces vemos aquí un muchacho que tiene problemas, como describe la palabra, que lo echa en el fuego, le echa espuma por la boca, o sea, violentamente lo sacude, nunca lo deja en paz. Y sabemos que, como bueno, aquí hay versiones que hablan de convulsión, versiones que hablan de un espíritu, pero Jesús reprende a este espíritu, lo que conversábamos en la clase anterior. Versículo 40, hay un problema aquí en el verso 40, ya que los discípulos de Cristo, los apóstoles, tienen poder para sanar enfermos y demonios, inclusive para echar fuera demonios y sanar enfermos, perdón, pero este caso no lo pudieron resolver. Versículo 40 dice: le supliqué a tus discípulos que le expulsaran a ese espíritu, pero no pudieron hacerlo. Sabemos que cuando la multitud se va, momento final de todo esto, los discípulos le preguntaron aparte por qué no pudieron haberle echado fuera, y Jesús le había respondido que realmente es un género muy difícil, muy difícil, para que Jesús diga esa palabra, hermanito, es porque es realmente complejo, y habla de hacerlo en ayuna y oración. He escuchado predicaciones, he escuchado hermanitos que predican diciendo que quizás los apóstoles no oraron, quizás los apóstoles no buscaron primeramente encomendarlo a Dios y después echar fuera a este demonio, pero también se puede analizar y entender que si Jesús está diciendo que es difícil, hermanito, es porque así lo es. Dice la palabra, versículo 41, gente corrupta y sin fe, dijo Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportándolos? Entonces le dijo al hombre, tráeme a tu hijo aquí. Conversábamos y analizábamos largamente acerca de este versículo, a quién se dirigía esta palabra de exhortación, y concluíamos que se lo refería a la gente, a las generaciones, como describía mi hermano Agustín, que hizo un estudio acerca de esto, y concluimos que se refiere a la multitud, se refiere a la gente que está rodeando allí, al maestro. Dice el verso 42, cuando el joven se acercó, el demonio lo arrojó al piso y le causó una gran violenta convulsión, pero Jesús reprendió al espíritu maligno y sanó al muchacho. Después se lo devolvió a su padre. El asombro se apoderó de la gente al ver esta majestuosa demostración del poder de Dios. Estuvimos examinando estos versículos, hermanos, con el Evangelio de Marcos, que lo observa un poco mejor. Igualmente creo que con el paralelo del libro del Evangelio de Mateo. Hermanitos, hermano Agustín, comentarios, preguntas. Amén. Gracias, hermano. Todo suyo, hermanito. Ok, algo que quería complementar en este estudio de la semana pasada es lo que el Padre le dice a Jesús en Marcos, en el versículo 17.
Dice, respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, un espíritu mudo. Entonces, un espíritu mudo es un espíritu que no habla. O sea, aparentemente, este espíritu no era como los otros espíritus, que eran mudos. Cuando vemos el versículo 25, cuando Jesús sana al muchacho, fíjese lo que dice Jesús, versículo 25 de Marcos 9. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el mismo Jesucristo confirma de que era un espíritu mudo y sordo. El Padre dice, es un espíritu mudo. Sabemos que cuando Jesús se enfrentaba con espíritus, con endemoniados, como el gadareno, los espíritus reconocían a Jesús y hablaban. O sea, el endemoniado, la persona que estaba poseída, los espíritus hablaban hablaban por él, hablaban y reconocían a Jesús. En este caso, aparentemente, este espíritu era mudo, no hablaba, no decía nada. Y Jesús lo confirma. Espíritu mudo y sordo. No solamente era mudo, sino también era sordo. ¿Sordo por qué? Aparentemente lo que yo creo es porque los discípulos, ya Jesús les había dado poder para sanar. Les había dado poder para sanar cuando los envió. No solamente sanar enfermedades, sino también echar fuera demonios y resucitar al muerto. O sea, tenían todo el poder que Jesús les había dado. Y en este caso le dice sordo. ¿Por qué? Porque aparentemente no escucharon a los discípulos. O sea, este demonio o este endemoniado o este espíritu que tenía inmundo que tenía este muchacho no escuchaba a Jesús, no escuchaba, perdón, a los discípulos. Es lo que veo en este caso. O sea, por eso es que yo digo que es extraño que sea un demonio, porque los demonios reconocían a Jesús y hablaban con Jesús, y Jesús los mandaba a callar muchas veces para que no dijeran quién era él. Otro dato también que quería comentar es el 29, cuando Jesús le dice a los discípulos, cuando le pregunta, ¿por qué nosotros no pudimos echarlos fuera? 29, dice, les digo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ya Jesús le había dado el poder a ellos de poder sanar, echar fuera demonios, resucitar muertos. Ellos tenían el poder. Pero en el de Pilato, cuando éste había resuelto poner libertad, mas vosotros negaste al santo. Bueno, parece que la sanación viene de parte de Dios, no de ellos, a pesar de que Pedro fue el que había hecho el milagro en ese momento. Pero ya aquí Pedro y Juan estaban reconociendo o estaban reconociendo que Dios es el que hace la señal. El pueblo tenía puesta la mirada en Pedro y Juan, como si por poder de ellos hubieran hecho la señal. Pero realmente la señal o el milagro no fue por parte de Pedro y de Juan, fue por parte de Dios. Dios es el que hace la señal, Dios es el que hace el milagro. Entonces, lo que yo entendí en esta curación, o sea, por aquí, ¿sí? Es ver ellos. Yo que mando a picar para ahora la obra era Dios, ¿verdad? Mediante la oración y el ayuno. Reconocer que Dios es el que tiene el poder y ayunar. ¿Por qué? Para humillarnos ante Dios, porque Dios es el que tiene toda la gloria, el poder y todo es de Dios, no es de nosotros. Entonces, todo en las manos de Dios. No sé si quieren comentar algo de esto o continuamos. ¿Algún comentario? ¿O aclaratoria? Fue algo que quería agregar un poquito sobre lo que vimos la semana pasada. Yo llegué tarde y no sabía qué libro está o qué capítulo. ¿Me lo puede? Estamos en Lucas capítulo 9. Estuvimos viendo
el versículo 37 al 43 la semana pasada. Hoy vamos a ver el versículo 44 en adelante, hasta donde lleguemos. Lucas 9. Preguntas, comentarios. Si no, pasamos entonces a leer el versículo, porque esta historia del muchacho endemoniado continúa entonces cuando anuncia nuevamente su muerte. Y me gusta el énfasis que hace Lucas en cuanto al anuncio que hace Jesús a los discípulos sobre lo que iba a acontecer, sobre lo que iba a pasar en Jerusalén. ¿Quién puede leer el versículo? Vamos a leer el versículo 43 hasta el versículo 45. 43 al 45. Vamos a leer desde el 44. 43. Del 43. Ajá. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre esas palabras. Ok. Todos se admiraban, como decía el hermano Roberto la semana pasada, todos se admiraban de la grandeza de Dios. O sea, todos glorificaban a Dios por las señales que hacían Jesucristo, por las señales que se hacían. Aparentemente veían en Jesús a alguien que tenía poder, pero no lo veían como el Mesías realmente. Pero glorificaban a Dios, que era lo importante, la grandeza que tenía Dios. Y maravillándose Cristo le quiere Dios a los dos discípulos que él tenía. Y el único que hace este énfasis así en cuanto a la revelación, era una cosa muy fácil del Mesías, que el Mesías, o sea, el que estaba esperando el pueblo de Israel, el Salvador, muriera en una cruz. No era fácil aceptar eso, no era fácil de que ellos pudieran digerir esa información, o sea, era muy difícil. Por eso Jesús le dice: hacer que os penetren bien en los oídos estas palabras, o sea, que escuchen bien lo que estoy diciendo, se entiendan. O sea, ellos están viendo las maravillas que está haciendo Jesús, ellos están viendo los milagros que está haciendo Jesús, ellos están viendo todo quién es Jesús, para que ellos entiendan que Jesús tiene el control. O sea, cuando él lo maten o cuando le fuera a pasar lo que le iba a pasar, lo que él les está anunciando, que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de hombres, cuando eso sucediera, ellos tenían que entender que eso era parte del plan que Jesús tenía. Ellos tenían que entender eso, porque si Jesús tenía todo el poder de Dios, tenía todo, él podía hacer cualquier cosa, él demostró y le demostró todas las cosas que él podía hacer. Desde la historia, desde que estamos estudiando el libro de Lucas, hemos visto todos los milagros, todas las señales, todo lo que Jesús ha hecho, y eso lo hizo para que los discípulos lo vieran. Y la mayoría de los milagros que se hicieron, los discípulos lo vieron todos, hasta la transfiguración, que 3 discípulos lo pudieron ver. La transfiguración de Jesús, cuando se presenta Moisés y Elías allá hablando con él. O sea, ellos vieron eso. Entonces ellos tenían que entender que el que estaba con ellos no era cualquier hombre. Ellos tenían que entender que era realmente Dios el que estaba con ellos, era alguien que venía de parte de Dios y que era el Mesías, y que ellos tenían que meterse eso en la cabeza, que el Mesías estaba con ellos, y que cuando al Mesías le pasara lo que le iba a pasar, que iba a ser entregado en manos de hombres, ellos tenían que entender que eso no iba a ser casualidad, que eso no iba a ser porque los hombres decidieron prender a Jesús y matarlo. Ellos tenían que entender que Dios siempre iba a tener control, o sea que las situaciones que ellos iban a ver que eran negativas, ellos tenían que entender que esas situaciones eran controladas por Dios, a pesar de que eran situaciones negativas, situaciones que a lo mejor ellos pensaron que estaban fuera del control humano, o sea, el control de ellos. Ellos tenían que entender que eso estaba bajo el plan de Dios. Tenían que entender eso, que Dios tenía el control, porque era el que estaba con ellos en ese momento. Por eso le dice: hacer que os penetren bien en los oídos estas palabras.
sea, que se penetre, o sea, que se quede dentro de su mente lo que Jesús le está diciendo. Porque acontecerá, fíjense, le está hablando en futuro, acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. O sea, yo voy a ser entregado en manos de hombres. Aquí no lo menciona completo, pero si nos vamos a Marcos capítulo 9, en Marcos capítulo 9 habla de la misma historia, solamente que Marcos no hace el mismo énfasis que hace Lucas. En el versículo 30. Versículo 30 al versículo 32, decía Jesús, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntar. Se lo vuelve a decir, o sea, Jesús realmente le estaba dando la información, le estaba diciendo, aprendan eso, tengan eso en mente, esto va a suceder, para que cuando suceda, ya tú sabías que iba a suceder. Claro, ellos no entendían, es normal que no entendieran, aquí como lo dice también, como lo dice Lucas también, o como lo dice el comentario de Lucas, mas ellos no entendían, versículo 45, estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Y temían preguntarle sobre estas cosas. Temían preguntar. O sea, porque era lógico. O sea, porque ellos todavía estaban viendo al Mesías de una manera distinta a la verdadera razón por la que el Mesías venía al mundo. Ellos todavía no habían entendido la razón por la que el Mesías venía al mundo. Ellos no habían entendido todavía el propósito de Jesús en el mundo. Claro, el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías diferente. Ellos estaban esperando un Mesías no pensando en el mundo espiritual. Ellos estaban pensando en un mundo terrenal, en un mundo físico. Ellos estaban esperando un reino material, un reino físico, donde el reino de Israel volviera a ser el que dominara a las naciones y no que las naciones dominaran al pueblo de Israel. Porque era el pueblo de Dios y era normal. O sea, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios, siendo el pueblo de Dios, pudiera estar sometido y sojuzgado ante las naciones paganas, como era Roma en ese momento? Entonces ellos estaban esperando un Mesías que los libertara de esa esclavitud que los tenían sometidos los romanos. O sea, que ellos no entendían todavía. Entonces, ¿cómo es posible que un Mesías que venía a liberarlos, porque él venía a liberarlos, era el libertador, era el que los venía a salvar, les esté anunciando que yo voy a morir? O voy a ser entregado a manos de hombres y voy a morir, pero voy a resucitar el tercer día. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender eso? Voy a resucitar el tercer día, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué vas a morir para después resucitar? O sea, ellos no podían entender eso. Ellos aquí mismo en el capítulo 9, Jesús también se lo llegó a anunciar en el versículo 21 y 22. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándose rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite el tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir, bueno, así, pero el caso es que ya Jesús se lo estaba anunciando, pero se lo anunciaba solamente a los 12. Eso no se lo anunciaba más a nadie, sino a los 12, para que ellos estuvieran preparados, para que entendieran que cuando sucediera, eso estaba ya planificado. No fue que los romanos el sumo sacerdote o los ancianos de Israel decidieron acusar a Jesús de blasfemia para que los romanos lo condenaran a muerte. Eso no iba a suceder de esa manera. Aunque sucedió de esa manera, eso fue guiado o fue permitido por Dios para que sucediera. Ellos tenían que entender que eso iba a suceder porque Dios lo estaba permitiendo y porque era necesario que sucediera. Por eso Jesús decía, es necesario. Esas cosas eran necesarias. Jesús venía a eso, a entregar su vida por nosotros. Ellos tenían miedo de preguntar esas palabras, les daba miedo. Pero era lógico, o sea, miedo porque no las podían entender, ellos no podían entender eso, y era normal que no las pudieran entender. Si nosotros hubiéramos vivido en esa época, en ese momento, tampoco hubiéramos entendido lo que estaba diciendo Jesús, no lo podíamos entender, porque fue un plan tan bien planificado por Dios desde antes de la fundación del mundo, que nadie lo pudo saber, sino hasta que se consolidó ese plan, cuando Jesús muere en la cruz y resucita. Ahí es cuando se consolida el plan y es cuando vienen las revelaciones y cuando los mismos apóstoles reciben el Espíritu Santo ya en Hechos capítulo 2 y tienen las revelaciones de Dios y es cuando se dan cuenta y saben de qué reino lo da Jesús.
de qué reino está hablando Jesús. No el reino físico, no el reino terrenal, no el reino de Israel físico, sino un reino espiritual, una Israel espiritual, que es la que iba a permanecer para siempre, que es la iglesia del Señor. O sea, el plan de Dios desde el principio del mundo siempre fue la iglesia, que la iglesia existiera. La iglesia es la reunión de todos los que somos parte del pueblo de Dios, todos los que formamos parte de ese reino de Dios, los que vamos a estar en la gloria de Dios por la eternidad. Y ese fue el plan de Dios desde siempre, desde antes de la fundación del mundo, desde que antes de que Dios hiciera el mundo, antes de que Dios hiciera al hombre, antes de que el hombre pecara, ya Dios tenía el plan establecido para salvarnos. Pero era difícil de entender, era normal. Las profecías estaban escritas las profecías. Teníamos el Salmo 22, teníamos el Isaías capítulo 53, que habla de que alguien fue llevado al matadero, mudo, pero ¿cómo podían entender eso? ¿De quién estaba hablando? O sea, ¿a qué se refería? Era difícil. Y cuando venga el Mesías en una cruz, ¿cómo poder entender que el Mesías fuera una cruz? Eso era inexplicable, eso no podían entender. O sea, porque la cruz era un símbolo de maldición. Ahí mataban a los peores delincuentes. Ahí era una humillación, no solamente la tortura física que representaba morir en una cruz, sino la humillación, la vergüenza que significaba morir en una cruz. Y Cristo fue a la cruz por nosotros. O sea, Dios utilizó un instrumento de maldición, de vergüenza, para glorificar y para salvarnos, de bendición para cada uno de nosotros. Eso fue lo que Dios hizo por nosotros. Que ni Satanás supo eso, ni Satanás pensó en ese plan. Porque si lo hubiera sabido, jamás hubiera permitido que Jesús fuera a la cruz. Porque el que entró en Judas, para que Judas fuera a traicionar y vendiera a Jesús, fue Satanás. Satanás entró en Judas y fue Judas y vendió a Jesús por 30 monedas de plata. ¿Comentarios? ¿Algún comentario o aportaciones? Amén, hermanito Agustín. Sí, bueno, estoy con problemas con los datos, me perdonan. Me llama la atención, Agustín, que Jesús nuevamente vuelve a hablar de lo que va a acontecer con su vida, ¿no? Y me llama mucho la atención ese Salmo 22, Agustín, porque efectivamente tenían esa profecía, pero no entendían ni el día, ni el momento, ni quién era. Inclusive cuando lo tenían de frente, ahí con ellos, tampoco lo entendieron claramente. Fíjate que cuando el eunuco venía, allá en Hechos 8, venía leyendo el profeta Isaías, él estaba leyendo precisamente el Isaías 53. Y Felipe, cuando se le acerca, le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Él está hablando de sí, Isaías está hablando de sí mismo o de algún otro. Y ya Jesús había muerto, ya Jesús había resucitado. Ya la obra salvadora de Dios había sido hecha, ya se había consolidado toda la salvación para el mundo. Pero el eunuco todavía no entendía, era un hombre que pertenecía al pueblo de Israel, pero no entendía. Leían las escrituras, pero estaban veladas. Ellos no podían entender eso. Ellos no podían entender. Entonces era difícil entender, no era fácil entender. Claro, muchos de ellos, que era lo que Jesús trataba de hacer con los discípulos, o sea, vean las señales, vean lo que yo hago, vean lo que les he mostrado, vean todo, o sea, la multiplicación de los panes, el resucitar muertos, transfiguración, calmar la tempestad, o sea, tantas cosas que Jesús hizo. O sea, vean eso y crean. Porque creer significa eso, creer sin entender. Porque a veces no entendemos, pero creemos. No tenemos que buscarle la lógica a las cosas para creerlos. La fe es eso, es creer aunque no entendamos. Aunque no entendamos. Y es lo que Jesús estaba buscando a sus discípulos. Que ellos creyeran aunque no entendieran. Después lo entenderían. Pero era necesario que ellos creyeran y supieran que esas cosas tenían que suceder, que no sucedieron por casualidad, sino que tenían que suceder. Era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de los hombres y fuera muerto, pero que al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. Era necesario. Entonces era necesario que ellos creyeran en eso, aunque no iban a entender, no entendían, pero tenían que creer. ¿Otro comentario? ¿O más comentarios? Hermano Roberto, está de cumpleaños. Cumpleañero. Cumpleañero. No, yo creo que lo más difícil era entender que iba a resucitar al tercer día.
No lo dice Lucas, pero lo dice Marcos y Mateo, ¿no? Está relatando que eso es lo que iba a pasar. Esa es la parte que no podían entender, a pesar de que habían visto cómo se sanaba, ¿verdad? El muchachito este y muchos otros milagros. Y habían visto la transfiguración, habían presenciado muchas cosas ya maravillosas. Todavía estaban ahí y no entendían ahora. Y la prueba es que en Mateo dice que se entristecieron, ¿no? En Marcos, uno de los dos, no me acuerdo. Sí, Se sentían tristes. Mateo. Sí, quedaron tristes. Claro, se entristecieron cuando él dice que va a morir. O sea, para ellos una tristeza. Y No, era no, tanto no, así que yo no creía que cuando él resucitó no creía. no les cabía la resurrección de los muertos. Ujú. Mientras no creyeran en la resurrección, no se había manifestado aún el Cristo, porque Cristo debió ser manifestado precisamente comprobado de que era el Cristo por la resurrección de los muertos. Debe ser la prueba que iba a dar él. Claro, Y la eso es confirmación, la confirmación era esa, la resurrección es la confirmación de que era el Cristo, que de que era el era el Mesías. Hijo de Dios. Así es. Así es, era la confirmación. Porque la salvación viene por su muerte en la cruz, por su sangre derramada. Pero la confirmación es por su resurrección, por la resurrección al tercer día. Y fíjese, tanto así que cuando él resucita, que se le aparece a las mujeres van y le avisan a los discípulos y ellos dudaron. Ellos dudaron. El mismo Tomás que no estaba ahí cuando Jesús apareció. Fíjese que a pesar de que se le apareció a los otros, a los 10 que estaban ahí, porque ya Judas se había suicidado, a pesar que los 10 le dicen, sí, vimos al Señor. Él dice, mira, si no lo veo, si no pongo mis dedos en sus manos y en su costado, meto la mano, yo no voy a creer. Imagínense, a pesar de todo eso, de lo que Jesús le dijo, de lo que Jesús les enseñó, de lo que, fíjate, con todo y esto, métase en la cabeza, o sea, que penetren bien en sus oídos estas palabras, o sea, penetren bien, o sea, acuérdese de esto va a pasar, era necesario que pasara. Con todo y eso, cuando sucede, no creen, no llegan a dudar de que las palabras de él hayan sido ciertas. Porque es lo que decía el hermano Roberto, o sea, era difícil de creer que es la resurrección. O sea, como alguien resucita, o sea, ¿qué significa eso? ¿Qué significa resucitar? Y después de haber estado en una cruz, o sea, no era fácil de entender esas palabras. ¿Alguien más? También se conjunta entender con creer. Creer y entender viene a ser más o menos lo mismo. Hermano, Dígame. cuando hace como 8 años atrás vino el doctor, yo estaba en el hospital, y vino el doctor y me dijo que me quedaba como 3 horas de vida, que tenía que arreglar todos mis asuntos para poder morirme en paz. Yo le pregunté si él habló con Dios, cómo él sabía que iba a vivir solamente 3 horas. Entonces me dijo que no jugara, que era verdad. Que yo digo, bueno, si Dios no me lo dice, no lo creo. Después, como a los 3 meses, llegué a la oficina de él y le pedí a la secretaria, a la que trabaja adelante, que por favor lo dijera que yo estaba ahí para que viniera a hablar conmigo. Y no quiso hablar conmigo. Yo me imagino que Lucas, para escribir algo tan grande, para pensar que una persona que estaba muerto y los soldados sabían cómo matar correctamente a la gente, para saber que después que estaba declarado muerto, que iba a resucitar, debía ser algo tan grande que le volaba la cabeza a la gente en general, y más a él, que era doctor. Me imagino que Marco, siendo pescador, que él también vio muchos muertos y que nadie resucita de entre los muertos. Era algo grande, era algo increíble, imposible. A ver a alguien muerto que al tercer día estaba resucitado y vivo. Yo creo que para nosotros lo hablamos fácilmente, lo describimos fácilmente, pero para pensar
que estaba muerto. Si yo tengo fe para poder levantar un muerto y voy al funeral de un amigo o de una familia, yo no creo que yo pudiera a pensar que si yo oro suficiente, esa persona va a resucitar. Sería algo casi imposible o imposible. Sí, porque ellos veían el poder en Jesús. O sea, porque Jesús mostró también la señal de resucitar a Lázaro. Lázaro tenía 4 días de muerte. Ellos vieron esa resurrección. Pero de ahí Jesús, para ellos Jesús tenía el poder de hacerlo. Pero de ahí a que Jesús muerto resucite era diferente. ¿Quién lo va a resucitar? O sea, ya Jesús no estaba, Jesús murió en la cruz. O sea, para ellos el hecho de morir en una cruz era como el fracaso de su misión. Había fracasado en su misión, porque para ellos el Mesías era otra cosa. El Mesías jamás podía morir, y menos en una cruz. O sea, una cruz no era algo que no podía caber en la cabeza de nadie de ese tiempo. Que el Mesías, el Salvador, el Rey de Israel, muriera de esa manera. O sea, era algo que no cabía en la cabeza de nadie. Entonces Jesús, para ellos Jesús tenía el poder de hacer las cosas. Pero si Jesús moría, ¿cómo quedaba entonces? ¿Dónde quedaba el poder? Ya no había poder, porque el Mesías había ido, había fracasado en su misión. El mismo Satanás pensó que Jesús había fracasado en su misión, porque el hecho de morir en una cruz era un mal testimonio para el mismo Mesías. O sea, ¿quién iba a creer en el Mesías después de morir en una cruz? ¿Quién iba a creer? Por eso Jesús dice: el que se avergonzare de mí y de mis palabras. O sea, avergonzarse es porque ahorita nosotros sabemos, entendemos quién es el Mesías y su misión en la cruz. Pero en ese tiempo, creer en alguien que murió en una cruz, decir que había resucitado y murió en una cruz, o sea, porque murió en una cruz era vergonzoso, era algo vergonzoso. Y por eso Jesús decía: ustedes no se pueden avergonzar de mí, porque si ustedes se avergüenzan de mí, yo me avergonzo de ustedes. Y era la misión que él venía a cumplir. Ellos no lo habían entendido, pero tenía que ser así, era necesario que se cumpliera. Claro, cuando él muere, dice: bueno, ya murió, ya se acabó todo, vamos a seguir pescando, que fue lo que hicieron los discípulos. Vamos a seguir con el trabajo que estábamos haciendo, vamos a meternos otra vez en la barca y vamos a ir a pescar. Era lo que ellos hicieron, hasta que Jesús se les aparece y los llama. Pero no era fácil. O sea, nosotros decíamos a los discípulos: ¿cómo es posible que no creyeran? Es que no era fácil, hay que entender, hay que estar en ese momento, en esa época, vivir ese momento para estar como en los zapatos de ellos y entender realmente lo que estaba pasando, lo que ellos tenían en su cabeza, lo que ellos habían aprendido toda su vida como pueblo de Israel, y lo que ellos veían del pueblo romano, lo que veían en lo que significaba una cruz. O sea, para ellos era difícil, muy, muy difícil entender eso. Y que para ellos también no existía el Hijo de Dios. Para ellos, el pueblo de Israel, el gran mandamiento, el mandamiento número 1 que ellos tenían era: oh Israel, Jehová uno es. Llamarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Ese era el primer mandamiento que tenían los israelitas. Para ellos no había un hijo de Dios. Dios no tenía hijos. Dios era uno. Jehová uno es. Ellos no podían entender que Dios fuera trino, que fuera Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, era una cosa que les costaba también entender. Para ellos era Jehová solamente. Que después, con la revelación, cuando viene el Espíritu Santo, que ellos ya empiezan a entender. Pero Jesús trata de mostrarles estas cosas, trata de enseñarles de que, a pesar de que hay cosas que ellos no iban a entender, que no iban a saber cómo digerirlas o no iban a entenderlas bien, ellos tenían que creer. Por eso Jesús le dice: cuando venga el Espíritu Santo, allá en Juan 14, cuando venga el Espíritu Santo, Él les enseñará todas las cosas y os guiará a toda la verdad. Él les enseñará. O sea, ellos tenían la necesidad de que Dios mismo les enseñara cuando viniera el Espíritu Santo, porque era difícil de entender, era difícil de comprender. El apóstol Pablo, fíjense, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo aprendió a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un maestro de la ley, era un maestro que conocía las profecías, conocía la ley, y Pablo era alumno de Gamaliel. Él entendía y conocía las profecías, conocía la ley, conocía todo, y no identificó al Mesías, no lo pudo identificar. Al contrario, lo percibió. Quería acabar con ese movimiento del cristianismo que se había levantado. Él quería acabar con eso porque para su concepto, para lo que ellos creían, eso era algo que se había levantado en contra de Dios. Y él tenía que acabar con eso. Era un movimiento que se había levantado en contra de Dios y tenía que acabar con eso. Tuvo que aparecerse el mismo Jesucristo en el camino para que él entendiera, para que tuviera la revelación y pudiera entender cuál era el mensaje, cuál era realmente la visión del Mesías y quién era lo que iba a hacer el Mesías de la verdad. Y ahí cuando Pablo se convierte al cristianismo, y es uno de los más fieles
y más celosos de lo que es la predicación del evangelio en el primer siglo, que fue el que más estableció obras allá en el mundo conocido de la época. Entonces, era necesario que Jesucristo hiciera esto, que muriera, y era algo que los discípulos tenían que tener en mente. Pero él solamente se lo comentaba a ellos. Él se iba aparte con ellos y se lo comentaba era a ellos solamente. Él no solo manifestaba más nadie, porque él necesitaba que los discípulos estuvieran preparados para ese momento. Cuando llegó el momento, huyeron. Juan fue el único que quedó ahí junto con María y las otras mujeres al pie de la cruz. Pero todos los demás huyeron en ese momento porque lo que pensaron fue, se acabó todo, la misión fracasó. La misión fracasó. Eso fue lo que ellos pensaron. Y por eso huyen. Y les costó creer en la resurrección de Jesús. Tuvieron que verlo vivo. Tuvieron que verlo resucitado para poder realmente creer en la resurrección, de que realmente Jesús no había fracasado, sino que había ganado la batalla. Había ganado y había cumplido con su misión. Y se fueron a pescar, así dice Alejandro. Así es. ¿Algún comentario? Sí, Okay. Agustín, me llama la atención esa parte, ¿no? Cómo ellos creyeron que se había terminado todo y para nosotros, ¿no? Lo que es el comienzo de todo, el sacrificio perfecto, pero para ellos que ponernos en los zapatos de los apóstoles, en esas sandalias, es difícil porque hubiéramos actuado igual que Tomás o como Pedro o como Judas. Quizás no es fácil en nosotros tener una responsabilidad tan grande como la de los apóstoles, pero hoy la tenemos como cristianos de pueblo gentil, publicano y griego. Gracias a Dios tenemos parte en el ministerio. Amén. Amén, así es, hermano. Así es. ¿Quién más? Hermana Nelly, ¿quiere comentar algo? No. Bueno, yo lo que puedo Hermana opinar Gladys. es que tenemos que pedirle al Señor cada día que aumente nuestra fe, y eso es a través de estar oyendo la palabra, porque por la fe es que nosotros tenemos la convicción de lo que no hemos visto y la certeza de lo que nos espera. Nosotros sabemos perfectamente que ni lo hemos visto, pero tenemos en el corazón completamente seguro que sí está ya esperándonos en los cielos. Amén, así es. Fíjese, recordándome lo que usted dice ahora de la fe, aumentar nuestra fe, me acuerdo lo que le dijo Jesús al padre del muchacho que tenía el espíritu inmundo, sordo y mudo. Dice Jesús, dijo, si puedes creer, versículo 23 del capítulo 9 de Marcos, si puedes creer, al que cree todo es posible, dice Jesús al papá. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. O sea, creo, ayuda mi incredulidad. Bueno, ¿creo o no crees? Ayúdame mi incredulidad. O sea, él creía que Jesús podía hacerlo. Fíjese que cuando él va buscando a Jesús, pero Jesús no estaba en el monte, estaban en los discípulos. Le pidió a los discípulos que echaran fuera al demonio y no pudieron. Pero ellos creían y él sabía que Jesús podía curarlo. Pero dice, ayúdame incredulidad, o sea, ayúdame a creer más, o sea, aumentar mi fe, a que tenga más fe, a que pueda creer realmente. Y la única manera que Jesús podía ayudar a este hombre a que aumentara su fe era curando al niño, era curando al muchacho que tenía el espíritu inmundo. Era la manera, como él decía, porque él tenía que ver realmente el poder de Dios. Y era lo que los discípulos veían. Los discípulos tuvieron un privilegio gigantesco al estar al lado de Jesús por casi 3 años, alrededor de 3 años en su vida pública. ¿Cuántas cosas están escritas, como dice el apóstol Juan? ¿Cuántas cosas hizo Jesús que no están escritas? Hay muchas cosas que no están escritas. ¿Y qué hizo Jesús? El apóstol Juan decía que si se escribieran, no cabrían todos los libros en el mundo, todas las cosas que se escribieran todas una por una, todo lo que hizo Jesús. Y todas esas cosas las hizo Jesús delante de ellos para que ellos vieran. Entonces Jesús necesitaba que ellos tuvieran fe, que realmente creyeran, que tuvieran la convicción de que, aunque no entendieran, pero que tuvieran la convicción de que las cosas no sucedían por casualidad, que las cosas que estaban sucediendo, aunque parecían terribles, aunque parecían cosas malas,
eran parte del plan de Dios y Dios tiene el control. Dios es todopoderoso, Dios tiene todo el poder y Dios podía hacer lo que él quisiera. Jesús mismo le dice a Pilato, si mi reino fuera de este mundo, yo clamaría y venían mis ángeles y no dejaría que ustedes me hicieran nada, pero mi reino no es de este mundo. O sea, Dios tiene el poder, Dios tiene todo el poder. Entonces él podía hacer lo que él quisiera. Y eso tenían que comprenderlo los discípulos. Que cuando pasaran esas cosas comprendieran de que eso tenía que suceder. Era necesario, como dice Jesús, es necesario que esto suceda. Que el Hijo del Hombre sea entregado, es necesario. No entendieron, tuvieron miedo y era normal en ese momento. O sea, porque claro, ver a su líder, a Jesús, al Mesías, ir a una cruz, los que venían después eran ellos. O sea, los que venían detrás de eso era ellos. Y morir en una cruz no era fácil. Era terrible, o sea, era lo peor que le podía pasar a un ser humano. Y por eso ellos huyen y tienen miedo. Y era normal que tuvieran miedo. A pesar de que vieron las señales, vieron los prodigios, pero no entendían. No entendían. Ellos creyeron en Jesús, pero no entendían. No entendían cuál era la misión del Mesías. Eso es lo que yo no entendía. El propósito por el cual el Mesías estaba en el mundo. Hermano Hugo, está pensativo. Ok, ¿alguien más con comentarios? ¿Qué hora son, Alejandro? No sé si da chance. 8:55. Me quedan 5 minutos, varón. Bueno, yo creo que ya, sí, los próximos versículos es quién es mayor. Esto también nos va a llevar un tiempecito hablar un poco de esto, de la grandeza del servicio. Si quieren leemos versículo 46 al 48 y dejamos para mañana entonces profundizar más un poquito sobre este estudio. Versículo 46 al 48. ¿Quién es Sí, el mayor? hermanita, la hermanita Nelly, ¿nos puede hacer la lectura, hermanita? Bien, hermanito. Voy a apagar mi cámara, pero Apague, hermano. ya la palabra de Dios dice. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Amén. Amén. Fíjense que después de que Jesús les habla sobre esto, sobre que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de hombres y fuera muerto y resucitado el tercer día, les dice, ellos siguen discutiendo de cuál de ellos sería el mayor, el mayor de todos. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Mayor dónde? ¿Dónde querían ellos ser mayor? En el reino de En el reino. O sea, ¿qué venía Jesús a establecer? El reino. O sea, para ellos el Mesías era Jesús. Y Jesús venía a establecer un reino. Entonces, ellos iban a reinar juntamente con Jesús. Entonces, según lo que ellos creían, habían diferentes niveles de autoridad dentro de ese reino para ellos. ¿Quién sería el mayor? ¿Quién sería el mayor? O sea, ellos seguían pensando en un reino material y no un reino espiritual. Y Jesús, claro, quería enseñarles a ellos. Y dice que Jesús conociendo los pensamientos de ellos. Aparentemente ellos discutían entre ellos, pero sí que Jesús oye. Pero Jesús, como dice Marcos lo amplió un poquito mejor esta historia, por eso lo vamos a ver mañana. Ellos discutían entre sí, ya planificando cuál va a ser su puesto dentro del reino, cuál va a ser el puesto que van a tener dentro del reino que se iba a establecer. Y Jesús tiene que enseñarles algo, Y él simplemente les enseñó que no es lo que ellos estaban pensando, que el reino no era así como ellos estaban pensando, que el reino no es como el mundo lo muestra, que el reino no es como ellos lo ven en el mundo, no es como el mundo enseña sobre lo que es un reino. El reino de Dios es diferente. El reino de Dios tiene que ver con no buscar sus propios beneficios, no buscarme a mí mismo, no complacerme a mí mismo, sino que el reino tiene que ver con hacer las cosas por los demás. O sea, vivir para los demás y no vivir para ti mismo.
Cuando tú quieres grandeza, es porque quieres estar mejor que los demás o ver a los demás inferiores a ti. Ellos buscaban grandeza, buscaban tener un puesto, un mejor puesto dentro del reino o ser mayor que los demás del reino, porque para verse a sí mismo como superior a los demás. O sea, era un egoísmo, lo que sentían ellos, era un egoísmo. Cuando tú quieres ser mayor es porque quieres estar sobre los demás. Y es lo que ellos sentían, o que lo que ellos querían, quién va a ser mayor dentro de este reino. Y Jesús les enseña que el reino no es así, que si tú quieres ser grande dentro del reino, si tú quieres ser el mayor dentro del reino, tienes que ser como un niño. Tienes que ser como un niño. Así es como funciona el reino de Dios. El reino de Dios es distinto a los reinos del mundo. Es completamente distinto. El reino de Dios no es egoísta, sino que es dado a los demás. Jesús no vino a ser servido, como él decía, sino a servir y a dar su vida. Así es el reino de Dios. Cuando tú quieres ser grande, entonces tú tienes que ser el que sirve a los demás. Tienes que ser el que se humilla ante los demás. Jesús, cuando en la última cena, él se levanta, que hay en Juan capítulo 3, él se levanta de la mesa y le empieza a lavar los pies a los discípulos para enseñarles esto precisamente. ¿Cuál es la grandeza realmente? ¿Cómo funciona el reino de Dios? Y el reino de Dios tiene que ver con el servicio, el servir a los demás, la grandeza del servicio. Entonces él pone como ejemplo a los niños y busca un niño. Y se le dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. El más pequeño es el más grande. El más pequeño. ¿Quién es el más pequeño? El que se dedica a servir a los demás. El que se dedica a una función de servicio. Ese es el que más pequeño entre el reino. Pero es el mayor de todos. Y el ejemplo lo dio Jesucristo sobre quién es el mayor dentro del reino de Dios. Pero esto lo vamos a ver, vamos a ampliarlo un poquito más mañana, porque ya hoy son las 9 de la noche acá en Portugal, ya son las 1. Dime, Alejandro, ¿me ibas a decir algo? Sí, Agustín, que no sé, que de repente me equivoco con este pequeño análisis que hago, pero es que estoy pensando que quizás también Jesús se refiere que dejar que los niños vengan a mí. Claro, también se puede observar la inocencia, se puede observar que en ellos no hay maldad, no hay soberbia, y esa clase de conducta que vamos creando nosotros los hombres, ¿no? Pero yo analizo también que dejar que los niños vengan a mí, porque quizás nosotros desplazamos a los niños en el aspecto como no los vemos importantes, o quizás dentro de adultos ellos más bien estorban por esta manera. Entonces, o sea, si ustedes quieren estar dentro de personas importantes, también tienen que admitir a los niños como algo no tan importante delante de los hombres. También lo veo desde ese punto de vista. Claro, el niño era alguien de poca importancia. Y tú tienes que tomar en cuenta hasta los niños. Son de poca importancia. O sea, ahí está la grandeza. La grandeza es esa, no creerte superior a los demás, sino que servir a todos, a todos. A lo que tú consideres de menos importancia, eso también tienes que servir. Tienes que Sí. ayudar. La hermanita Nelly. Sí, pero quería comentar esto. Pero el niño actúa con humildad y de corazón, con la sinceridad más grande, y cuando el niño lo hace algo, lo hace con el corazón humilde y sincero. Entonces, a eso también pienso que Jesús se refería a ellos poniéndoles como ejemplo la humildad de un niño. Amén. Así es, hermano. La dependencia que un niño Y hay tiene. y hay otra característica también importante de los niños, que es la dependencia. Depende de su padre, de su Dependencia. Dependencia de sus padres. O sea, un niño no se preocupa qué va a comer al mediodía, porque él sabe que el papá le va a dar comida. O sea, él depende de sus padres, la dependencia, tiene que ver eso. Entonces, eso vamos a comentarlo un poquito más ampliamente mañana. Y vamos a irnos al capítulo de Marcos. En Marcos capítulo 9, versículo 33 en adelante. Ahí amplía un poquito más esta historia de quién es el mayor y lo que Jesús les explica a ellos acerca de los niños también. ¿Algún comentario más? ¿O Sí, hay una parte también que, bueno, que los hijos
que enviaron a su mamá, ¿no? También a decirle a Jesús que quería estar uno a la derecha y uno a la izquierda, ¿no? Esa parte la relaciono con eso, pues, que también estaban buscando puestos de privilegio y eso. Sí. Sí, porque para ellos el reino no era espiritual, el reino era material. Eso es lo que ellos estaban pensando. Así es. ¿Algo más que añadir, Agustín? No, vamos a empezar, vamos a seguir entonces mañana con el siguiente. Vamos a decir, hermano Roberto me dice, ¿y cuándo vamos a terminar el capítulo 9? No sé cuántas semanas llevamos con el capítulo 9.